Y lo he nombrado de esta manera, creo que ha sido conveniente, un solo cuerpo, se llama el mensaje de esta mañana. Yo quiero que usted pueda estar atento, porque Dios en la creación, hermanos, la Biblia nos enseña que lo hizo todo perfecto. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Y no solamente lo hizo perfecto, sino que la Biblia, la palabra de Dios dice que lo hizo bueno, y cuando hizo al hombre, en gran manera. Amén. Y cuando Dios terminó de crear todo lo que Él había establecido en su corazón, lo desarrolló en la tierra, y todo lo que hizo alrededor de la tierra lo hizo pensando en un solo ser, el cual es el hombre. La Biblia nos enseña que el Señor reposó, entró en el reposo, en el descanso. Amén. Pero no solamente Dios, el hombre también entró en ese reposo. El hombre comienza su vida en el reposo de Dios. Y el reposo de Dios no es otra cosa que tenerlo todo en Él. Al margen de la creación, Dios lo hizo todo hermoso. El hombre no necesitaba absolutamente nada, ¿verdad? Adán quería comer, levantaba la mano y podía coger un fruto o lo que quisiese comer. El hombre no necesitaba absolutamente nada, lo tenía todo, físicamente hablando, económicamente hablando, pero tenía lo principal y lo mayor, la mayor bendición, que estaba pleno en Dios, era uno con Dios. Entonces, el hombre entró en ese reposo y ya sabemos lo que pasó en Génesis 3, pero yo quiero citar esta parte, y era justamente la palabra que habíamos estado leyendo, porque leí de Génesis 2:18 mientras estábamos terminando la adoración a nuestro Señor, y voy a repetir esa última parte en Génesis 2:18, donde dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y en ese versículo, en el 19, dice aquí la palabra que Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y todas las aves de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y sabemos que todo lo que Adán llamó, ese es su nombre, de los animales, ¿verdad? Dios creó todos los animales y las aves usando el polvo de la tierra, pero luego Dios le hizo una ayuda idónea a él. La ayuda idónea para Adán. Cuando Dios le presentó a Adán todos los animales delante de él, él se ocupó de ponerle nombres, pero ninguno de ellos podía ser su ayuda idónea. Ninguno, diga conmigo, ninguno. Ninguno. Así es, ninguno de ellos podía ser ayuda idónea para Adán. Él le puso los nombres correspondientes, pero en el verso 20, el Señor lo dijo, ¿no? Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces lo que Dios hizo es hacerlo caer en un sueño profundo. Y mientras éste dormía, dice que tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y obviamente Adán quedó contento. Después de eso, cuando él despertó, y podemos verlo ahí en el verso 23, dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y luego dice, no, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Hermanos, este pasaje de la palabra, este corto pasaje que está al final de la creación, mientras Dios está finalizando la creación, nos relata un episodio de la creación de Dios sobre la tierra, pero tiene un profundo significado que es el que yo quiero que nosotros podamos rescatar hoy día y tomarlo para nuestro corazón y comenzar a valorar a nuestro Señor Jesucristo cada vez más. El propósito, hermanos, es que nosotros podamos conocer mejor. ¿Cuántos quieren conocer mejor a nuestro Señor? Entonces, al igual que Adán, que no tenía ayuda idónea para amar, hermanos, cuando Jesucristo vino a esta tierra, tampoco tenía una ayuda idónea para compartir ese amor. Pastor, ¿qué está diciendo? Quiero que me vaya comprendiendo. Hermanos, en esta tierra han habido muchas personas ilustres, premios Nobel, gente muy sobresaliente,
hombres y mujeres sobresalientes probablemente, pero sin embargo, ninguno de ellos era digno de ser llamado la ayuda idónea de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios trajo los animales y las aves a Adán, ellos solamente estaban bajo la responsabilidad de lo que Dios le había dado a Adán. Pero cuando Dios trajo a la mujer hecha de su mismo cuerpo, diga conmigo, la misma naturaleza, el mismo cuerpo. Cuando Él la trajo mientras Él dormía, hermanos, Adán quedó contento al verla. Y los solteros de repente estarán anhelando. Siga anhelando, hermano. Dios tiene a alguien para usted. Amén. Pero yo no quiero irme por ese lado, sino solamente quiero tomar esta ilustración. Porque, hermanos, cuando Adán vio a la mujer es digna de ser amada y querida por el hombre. ¿Por qué? Porque salió de él. La mujer salió de él. Dios la sacó de él, ¿verdad? Al igual que Adán, estuvo profundamente dormido para obtener a su mujer, a su esposa. Jesucristo nuestro Señor también durmió profundamente después de la cruz para obtener la ayuda idónea, que es la iglesia, es decir, nosotros. Ahora, ¿cómo es esto, pastor? Están poniéndome atención, ¿verdad? Después de que Jesucristo nuestro Señor muere en la cruz, nosotros vemos que un soldado romano le clava una lanza en el costado al Señor. ¿Y qué es lo que sale? Sangre y agua. La Biblia nos dice que salió sangre y agua. Esa sangre y esa agua fue para cumplir el plan y el propósito que Dios había establecido. Al igual que Eva salió del costado de Adán y Adán tuvo que dormir profundamente, la Biblia nos enseña que el Señor murió crucificado para darnos la vida. Y este soldado romano, al clavar su lanza en el costado, se vierte sobre la tierra sangre y agua. Así como Eva salió de Adán, la iglesia, la esposa de Jesucristo, los hijos de Dios, tenemos que salir de Cristo. No puede ser de otra manera. El hombre, todo hijo de Dios, solamente tiene una fuente de nacimiento. Toda persona que quiera pasar la eternidad en el reino de Dios, su fuente de nacimiento es Cristo. Amén. ¿Está entendiendo, verdad? Nacidos de nuevo por y a través de Jesucristo. No existe otra manera. Es la única forma de que nosotros vamos a poder recibir su amor. La única manera en que yo puedo recibir la plenitud del amor de Dios es si nazco de Él. Eva fue tomada de Adán. La iglesia, los hijos de Dios, son tomados de Cristo. Él murió en la cruz para permitirnos nacer de nuevo y que recibamos esa gracia de Dios, esa esperanza a un mundo que no tenía esperanza. Esto es extraordinario, porque solamente viviremos eternamente con Él, con el Señor Jesucristo, si recibimos la vida que viene de Él. ¿Me está entendiendo? Amén. Ahora, hay gente que vive en esta tierra y pueden vivir 60, 70, 80, 90 años, en el mejor de los casos, 100 años. Pero hermanos, si ellos no nacen de nuevo, ellos están viviendo para destrucción. Ellos están viviendo para muerte eterna. ¿Me dejo entender? Toda persona que nace en este mundo puede vivir moralmente, éticamente, puede vivir bien, hacer las cosas correctamente, pero si no nace de Cristo, si no viene de Él, está condenado a la muerte. Pero si recibe la gracia de Dios a través del perdón de los pecados por la sangre de Cristo y recibe al Señor en el corazón, entonces va a entrar a vida eterna. Cualquier persona que haya aceptado al Señor en su corazón ya tiene, dice, vida eterna, y el Señor Jesucristo lo dijo. Y por eso
puede vivir eternamente junto con Cristo. No hay otra forma. Y también va a poder ser ayuda idónea. Diga conmigo, ayuda idónea. Recibiendo el amor, porque el poder y la vida del Señor le va a acompañar a ese nuevo nacido, a esa nueva persona que nace en Cristo, lo va a acompañar toda la vida. Por ejemplo, vamos a Mateo 28, 20, que es un versículo en la palabra donde el Señor nos dijo, ¿no? En la segunda parte, luego que les dijo, los mandó a predicar y a ser discípulos, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y les dijo, y he aquí, yo estoy, les dijo. Amén. Yo estoy con vosotros todos los días, ¿hasta cuándo? Entonces, solamente si Él está con nosotros, cuando Él está con su iglesia, con sus hijos, hermanos, vamos a poder llevar los frutos del Señor y poder ser luz en este mundo. Este mundo está necesitando la luz del Evangelio. Amén. Este mundo necesita la luz del Evangelio. La mayoría de gente no puede comprender estas verdades espirituales. Por eso piensan que la palabra de Dios, y mucha gente piensa de esta manera, aún gente en la iglesia, piensan que la palabra de Dios son una enseñanza de moral, de ética. Debo portarme bien. Yo no estoy diciendo que el ser humano no deba de portarse bien. Nuestro comportamiento es la consecuencia de nuestra relación. De ahí viene, bueno, no viene de ahí, pero hay un dicho popular que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, hay gente que piensa que que se acercan al Señor por ir a la iglesia. Pero hermanos, es necesario nacer de nuevo. Y nosotros tenemos que ser claros con este evangelio. El evangelio tiene que ser claro en nosotros y poder transmitir este evangelio con claridad a los que no lo tienen aún. Porque podemos conocer mucha gente moral, ética, y creen que porque son así, están bien. El joven rico, cuando nosotros vemos un ejemplo en la palabra de Dios, cuando vemos al joven rico, ¿el joven rico quién era? Él era un hombre que era rico, pero era un hombre principista, moralmente ético. Era un hombre que practicaba los principios de Dios. ¿Pero eso lo hacía salvo? No. Nosotros tenemos que asegurarnos que la gente nazca de Cristo. Tienen que nacer de nuevo. Todas las escrituras, desde Génesis a Apocalipsis, nosotros podemos descubrir que Dios nos está diciendo, y vamos a ver que Dios siempre nos va a llevar a Jesucristo. ¿Por qué a Jesucristo? Porque Él es la única respuesta que el hombre tiene. Y hay gente que quieren agradar a Dios con sus propias fuerzas. Pero hermanos, la Biblia dice que nosotros no podemos agradar a Dios. Estamos incapacitados de agradarle a Dios. Solamente hay un camino, solamente hay una puerta y solamente hay un acceso. Agradar a Dios es como, sin Cristo, es la misma condición en la que Adán estaba cuando estaba sin su ayuda idónea. Él podía disfrutar de los animales, podía disfrutar de la creación, de todo lo que Dios le dio, pero él no estaba pleno. ¿Me dejo entender? ¿Amén? ¿Me están escuchando? ¿Sí? ¿Subimos el aire? ¿No? ¿Un poquito? ¿Lo bajamos? Hermanos, Adán no estaba contento ni pleno viendo a los animales, pero él se emocionó cuando él comenzó a ver lo que Dios tenía para él. Cuando nosotros podemos ver a Jesucristo en la cruz y él dijo consumado es, hermanos, él estaba viendo lo que Dios estaba haciendo con él. Él estaba trayendo una esposa, una iglesia gloriosa para él. Él estaba trayendo su ayuda idónea. Amén. Él estaba trayendo su ayuda idónea. Cuando él dice, Adán dice,
esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Después él pudo contemplar a la mujer hecha de su propia naturaleza, de su carne y de su hueso. El Señor nuestro Dios, el Padre, también está contento y satisfecho por cada persona que nace en Cristo. Amén. Pero si una persona estuviera orando, adorando y siguiendo al Señor, pero sin haber nacido de nuevo, sin haber venido a través de Cristo Jesús, no importa, esta persona no va a poder recibir de Dios a menos que no nazca de nuevo. La Biblia nos enseña en Proverbios 15:29, por ejemplo, nos dice: Jehová está lejos de los impíos. Es una palabra muy fuerte, porque esa palabra impío significa malvados. Y malvados no solamente por nuestra actitud, que muchas veces tenemos, por no decir que la tenemos, porque ciertamente esa es la naturaleza, sino porque somos hijos de maldición, los que venimos después de Adán, después de la caída. Separados de Dios. Condición. Pero dice en Proverbios 15:29, él escucha ¿a quién? ¿A quién escucha? La oración de los justos. Pero él escucha la oración de los justos. Y Jesús también lo menciona cuando él menciona en Juan 9:31, dice: y sabemos que Dios no oye, dice, a los pecadores, ¿verdad? Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ¿qué dice? A ese oye. ¿Por qué es su voluntad? Porque hay mucha gente que quiere acercarse a Dios, como un hombre llamado Nicodemo, fariseo, principal de los judíos, pero hay solamente una manera de acercarse a Dios. Jesús sabía que estaba viniendo Nicodemo, y lo primero que le dijo: nadie puede ver el reino de Dios si no ha nacido de nuevo. Y luego le dice: nadie puede entrar en el reino de Dios si no ha nacido de nuevo. Amén. Entonces, el camino correcto para que Dios escuche las oraciones es nacer de nuevo. Y esto es posible solamente en Cristo. Por eso dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, es decir, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El de la inteligencia dice que se aparta del mal. Pero si uno es temeroso de Dios, ¿qué va a hacer? Va a escuchar y va a hacer lo que Él dice. ¿Qué tengo que hacer, Señor? De cierto te digo, si el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. No puede ver. Primero le dice y luego le dice no puede entrar. ¿Amén? ¿Me está siguiendo? Amén. Así como Eva salió de la costilla de Adán, usted y yo, para pasar la eternidad con Cristo, debemos de salir de Cristo. Amén. No hay otra forma. No hay otra forma. No hay otro camino. No está en Buda, no está en Krishna, no está en María, no está en Mahoma o en Alá, que es su Dios. Tampoco está en nuestros propios esfuerzos, ojo. Tampoco está en nuestros propios esfuerzos humanos o religiosos. El camino es simple. Está en Cristo. Es por eso que la Biblia siempre nos va a llevar a Jesucristo. ¿Me pueden entender, verdad? Amén. Por eso Hechos 4:12 nos enseña: y en ningún otro, dice, hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nos está hablando nuevamente de Cristo. Por eso Jesús es llamado el segundo Adán. ¿Por qué es llamado el segundo Adán? Veamos 1 Corintios 15:45. Así también está escrito: fue el primer Adán, el primer hombre, Adán, que dice alma, y el postre, en otras versiones dice el postre o el segundo Adán, espíritu vivificante. La primera esposa de Adán, o la única, perdón por decir eso, ¿no? La esposa del primer Adán nace a partir de Adán.
Amén. Y se mueve conforme fue creado. Alma viviente, como dice aquí la palabra. Pero la esposa del segundo Adán, que es Cristo, ¿cómo nace? Nace en Cristo. Es por eso que todos tenemos que nacer a través de Cristo. Somos tomados de Él. ¿O no es así? No necesitas más. No necesitamos más, solamente nacer de Él. Hoy en día hay muchísimas personas que viven contentos y satisfechos viendo el fruto de sus propias buenas obras. Y no estoy diciendo que estén mal, pero y hacen sacrificios en favor de los demás sin preocuparse por entender el principio espiritual que Dios ha establecido, porque Dios ha dado su evangelio. Amén. ¿Y qué significa evangelio? Buenas noticias, buenas nuevas. ¿Y cuál es su evangelio? De que la salvación está disponible. ¿Cómo? A través de Cristo. Cristo es el evangelio. Entonces, la gente tiene que entender este principio espiritual. Nosotros tenemos que entender este principio espiritual para poder ayudar a otros. ¿Cuántos quieren ayudar a sus amigos, amigas, hermanos, familias? Todos queremos ayudarles. Primero tenemos que estar claros nosotros con esta palabra, con el principio de la palabra, con el evangelio. En el Salmo 34:15 dice que los ojos de Jehová están sobre ¿quiénes? Sobre los justos. ¿Y quién es un justo? Alguien que nació de nuevo y está justificado en Cristo Jesús. ¿Y qué dice? Y están atentos sus oídos al clamor de toda la humanidad, de toda la gente, de aquel que invoca el nombre del Señor. Hay mucha gente que invoca el nombre del Señor, pero el Señor ha establecido un solo camino, una sola forma. Y ese camino es Cristo Jesús. Amén. En cada rincón de la Escritura nos va a declarar y nos declara de que ni nuestras buenas obras ni nuestros esfuerzos serán aceptados por Dios jamás si no nacemos en Cristo. Isaías 64:6 nos enseña que nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Hablando del hombre natural, no del regenerado. Está hablando del hombre que vive sin Dios, que no tiene a Dios en su corazón. Toda persona, hermanos, y esto es para toda la humanidad, toda persona que desee en su corazón acercarse a Dios, primero tiene que aceptar a Cristo en su corazón por la gracia del Señor. Recibiendo la obra de Dios en su vida, entendiendo su condición delante de Él. Porque para yo poder recibir una obra en mi vida, o la obra de Dios en mi vida, primero tengo que reconocer cómo estoy. Primero tengo que saber mi condición. Mientras no conozca mi condición, la solución no puede venir. Y una vez que entendemos nuestra condición, vamos a poder entender que Cristo resolvió nuestro problema. ¿Cuál era mi problema? Estar separado de Dios. Ese era mi problema. ¿Cuál era el otro problema que tenía? Era esclavo de Satanás. Vivía oprimido por el pecado, por Satanás. Ese era nuestro problema, nuestra condición, que Dios transformó solo a través de Cristo. Pero el mayor problema es que espiritualmente, uno de los otros problemas que tenía el hombre es que espiritualmente era hijo del diablo. Por lo tanto, como hijo del diablo, una persona que no ha nacido va a terminar en la misma condición que su padre espiritual. Satanás va a ser destruido y todos los que están en él. Pero Dios no nos dejó sin una solución, sino que envió la respuesta apropiada. Por eso cuando vemos en el verso 23 de Génesis 2, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Hermanos, se gozó. Amén. Se gozó. Dios también
La Biblia nos enseña que Él conoce a los que son suyos. Juan 10:14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. En el verso 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hay un deleite en el Señor, hay un gozo en el Señor por su iglesia, por sus hijos. Y dice en el verso 28: y yo les doy vida eterna. ¿Y qué dice? Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio. ¿Quién trajo a Eva, a Adán? El Padre. Y la Biblia creo que está en Juan 6, no recuerdo el verso, pero dice que nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Precioso, ¿verdad? Cada uno de nosotros que estamos acá, tenemos un privilegio, una gracia sobrenatural, inconmensurable. No hay palabras. No hay palabras, pero simplemente Dios ha tenido misericordia y estamos ahí. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, dice. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y luego termina en el 30 diciendo, bueno, no termina ahí, pero yo voy a coger hasta el verso 30. Yo y el Padre, uno somos. Amén. Entonces, cuando esto ocurre, ¿qué es lo que pasa? Formamos parte del cuerpo del Señor. Desde ese momento, la persona que nace en Cristo será un hijo de Dios, recibirá su amor y podrá ir al Señor con toda libertad. Las oraciones comienzan a ser respondidas, pero no cualquier oración, porque hay varias formas de orar, ¿verdad? A veces oramos por lo natural, lo carnal, lo más. Todos empezamos así orando: Señor, cuánto necesito que soluciones este problema en mi vida. Y es verdad, lo necesitamos. Pero hermanos, si estamos en Él, ya no necesitamos más nada. En Él está provisto absolutamente todo. Pero tenemos que aprender a orar. Entonces, nuestras oraciones comienzan a ser escuchadas porque comienzan a alinearse con la oración de Él. Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. No estoy aquí para hacer mi voluntad sino la tuya. Amén. Entonces, cuando esto comienza a ocurrir, formamos parte del plan de Dios, formamos parte del cuerpo de Dios, somos la iglesia. Amén. Diga conmigo, somos la iglesia. Una vez más, somos la iglesia. Esa esposa. Amén. Fuimos tomados de Cristo. Así como Eva fue tomada de Adán, nosotros hemos nacido a partir de Cristo. Por eso es que si Adán se regocijó, se alegró, esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne, y se alegró al ver a su ayuda idónea, el Señor también se alegra en vernos. Amén. Se emociona. Por eso es que Juan 1:12 nos enseña: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Toda persona que quiere caminar con Dios necesita estar unido a Cristo. No podemos estar en Dios sin estar unidos a Cristo. Y yo sé que usted lo sabe y quizás lo entiende y lo está entendiendo aún más hoy. Pero ¿por qué este mensaje, pastor? Porque hay mucha gente que está viviendo vidas religiosas afuera. Quieren hacer lo bueno. Yo me encontraba con una persona el otro día y me decía: no, pero sí, yo ya estoy yendo a la iglesia, a veces voy a la iglesia católica, voy a la iglesia cristiana, hago esto, hago aquello, me porto bien, no le hago daño a nadie. No, es que yo ya sé, dice, yo ya sé. Pero yo le digo: pero Cristo es. Sí, yo sé que Cristo. Y cree que lo sabe, pero no sabe nada. No lo he entendido en su corazón. Y yo por dentro le decía: Señor,
¿Por qué? Porque no tienen claridad del Evangelio, hermanos. Nosotros tenemos que tener, primero la claridad tiene que estar en nosotros, para que ellos puedan recibir la claridad del Evangelio en sus vidas. Amén. Toda persona que quiere caminar con Dios debe estar unido a Cristo. No hay otra forma. No hay otro camino. Fuimos tomados. Jesús, cuando Él estaba en la cruz, dijo: consumado es, hermanos. Y fue allí cuando después el romano le mete la lanza por el costado. Y eso es solamente la consumación de los hechos. Pero Dios ya estaba diseñando a su esposa. Dios ya estaba diseñando a la idónea, a la engreída. Me gusta esa palabra. Él estaba diseñándola y ya estaba completa. Y Jesús, Él murió con gozo porque Él sabía lo que Él estaba haciendo. Amén. Por eso Él pudo decir: esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Y así como en el caso de Adán, que Él dijo, estoy retrocediendo para poder leer el verso 23 completo. Así como Él dijo: y esta será llamada mi iglesia. Adán, ¿qué dijo? Esta será llamada varona, ¿verdad? Pero ¿qué dijo? Esta será llamada mi iglesia. Su esposa, amén. Porque en el caso de Adán, del varón fue tomada. Pero en el caso de nosotros, a partir de Cristo Jesús. No existe otra forma. No existe otra manera. Él lo es todo. Si nosotros podemos entender esto, hermanos, podemos compartir este evangelio que es precioso. Toda la escritura nos habla de Jesús. Toda la escritura nos habla de su iglesia. Toda la escritura continuamente nos está dando un contraste para verlo con nitidez a Él. Si nosotros podemos entender con claridad el evangelio, entonces nuestra vida verdaderamente va a cambiar. Porque hemos nacido de nuevo por la vida del Señor Jesucristo. Si Él hubiera muerto, no hubiéramos podido nacer en Él. Él tenía que completar la obra. Y vamos a poder empezar la vida que Jesús estableció para nosotros. Amén. ¿Cuántos quieren esa vida? ¿Cuántos tienen esa vida? Amén. Dios tiene planes para su vida. Eres la idónea. Amén. Sonríe. Idónea. Gloria a Dios. Eres la idónea del Señor. Eres la cosa más preciosa. Y la Biblia dice que somos como somos la niña de sus ojos. Amén. Vamos a orar.